un OVA que cuenta dos historias realmente perturbadoras que yo vi y dije ¿qué? No, amigo, re turbio, re turbio. Sí, dos historias originales del mangaka de terror Kazuo Umezu, las cuales fueron animadas en el año 1999, por eso la calidad no es la más HD que digamos, pero creo que eso le da el toque terrorífico que estamos buscando para este especial, porque sí, este es el tercer video del especial Halloween, así que los quiero a todos en un mood bien spooky porque si no, todo mal, Suscríbanse para ver si llegamos a los 3 millones antes de que termine el año y ahora sí vamos con Umezu Kazuo no Noroi, en un resumen. Empezamos la ova conociendo a un tipo re turbina en una hamaca que nos dice con una voz re tétrica Se parece un montón a Michael Jackson, no me jodan. El tema es que este tipo dice que no hay que jugar con lo paranormal. ¿Por qué? Porque cosas horribles podrían suceder. Y luego empieza ahora sí que sí la primera historia llamada ¿Qué registró la videocámara? Nuestra protagonista es esta niña, Masami, una niña común y corriente que le tiene miedo a las arañas, que un día estaba retranca en su clase cuando el profesor llega y dice: bueno, manga de neandertales que nunca llegarán a nada en sus vidas, a partir de hoy van a tener una compañera en su clase nueva que acaba de volver de México llamada Rima, así que la tratan bien a ver, vos pajero, no te pases de sim, ¿me escuchaste? El caso es que todos cuando la vieron dijeron: fa, qué linda, se ve hermosa, tiene una cara preciosa y un montón de pajereadas más, pero Masami no. De hecho, la primera vez que la vio sintió una electricidad por todo el cuerpo que la aterró y quedó como la pintura del grito. Y es que la verdad, esta gurisa tiene una mirada returbina, no tiene expresiones, habla calmada y a Masami le pareció que había algo en ella fuera de lo normal al punto de sentirse inquieta todo el tiempo. Cuando la mina la miraba se asustaba, se iba a dormir preocupada, tenía pesadillas horrendas que no podía recordar y una mañana, después de tener dicha pesadilla, despertó asustada con la ventana abierta y con una marca en el cuello que enseguida dijo: ¿es una vampira? Yo sabía que había algo raro con esa mina, es una vampira, no hay otra explicación. Y para peor, cuando va a la escuela después de taparse la marca, se entera de que Rima parece que estaba enferma, así que empezó a comerse la cabeza de nuevo durante toda la vuelta a la casa. De si es una vampira, un fantasma o el chupacabras, de si tal vez se trajo de México alguna maldición o cosa rara, y cuando reacciona se da cuenta de que llegó inconscientemente a la casa de Rima, aún sin saber su dirección, es como simplemente llegó. Y para peor, por dos, cuando nota que esta estaba mirándola por la ventana sale corriendo, y peor aún, cuando estaba cenando con su vieja y abuelo, este dice que en la noche le pareció haber visto a alguien entrando por la ventana de ella, cosa que es imposible, dicen, vivimos en un segundo piso. Me estaré haciendo viejo entonces, piensa el abuelo. Y cuando Masami se va a dormir otra vez pesadilla, soñaba con alguien golpeando la ventana mientras grita que le abran, como la rompen y una boca gigante se le tira encima al punto de despertarse gritando: ah no, la concha me vas a comer, dice Masami. Así que fue a contarle todo a un amigo suyo, Umezu. En serio, te juro que es alguna vampira o alguna cosa rara trajo de México, si no, no tiene sentido. Estoy segura de que siempre trata de entrar en mi cuarto y me chupa el cuello. Fa, compartí la que te fumaste, dice el tipo. Pero tranquila, usa esto para grabarte la noche y luego vemos qué es lo que te atormenta tanto. Así que pusieron la cámara, se fue a dormir y de nuevo, el mismo sueño que la despierta asustada y gritando. Y cuando iban a ver la grabación, esta no se animó porque le daba miedo, así que la vio el tipo solo. Y este se asustó tanto con lo que vio que salió corriendo gritando: patitas para que las quiero. A este punto, ella ya no sabía ni qué hacer. Estaba tan asustada que no se animaba a ver el video y seguía preocupada por qué cosa rara había con Rima que la incomodaba tanto. Así que fue a investigar a su casa antes de ir a clase y vio cómo estaban llevándosela en una ambulancia con una apariencia real o Tim Burton. Y encima en la escuela dijeron que la iban a volver a transferir porque dicen que fue atacada por un espíritu maligno. Y al escuchar eso, Masami se realegró porque obvio, la loca que la tiene retraumada se va, ¿quién nos alegraría, no? De ahí empezaron a decirle que se veía más hermosa, que le brillaban los ojos, se vio al espejo y se dijo cada día más facha. Y ya sin miedo, pensando que como Rima se fue la supuesta maldición también, se animó ahora sí que sí a ver el video y vio como ella misma se levantaba de la cama y de la marca de su cuello se abría una boca gigante haciéndola recordar finalmente todo lo que pasaba en las noches. Y es que resulta que no eran sueños, sino que todo eso realmente pasó. Solo que no era Rima el monstruo, sino que era ella, recordando todo lo que pasó esa noche. Su cuello se abrió tomando una forma re tétrica y fue a la casa de Rima a gritarle y golpear su ventana hasta romperla. Ahí se encontró al padre de Rima con una escopeta y a Umezu para tratar de detenerla. Pero nada servía, así que le tiran un bote con arañas porque supuestamente le dan miedo, pero a pesar de hacerla gritar, tampoco funcionó. Sino que esta dejó a todos inconscientes para luego ir con Rima y masticarle todo el rostro mientras decía que renuncia a su belleza y se lo otorgue a ella. Una vez se enteró de todo, fue a deshacerse de la única persona que lo sabía, Umezu, el cual después de mostrarle en persona su boca toda perturbadora, lo termina tirando por la ventana para matarlo. Ok, lo único que no me quedó claro fue por qué Umezu no recordaba nada de aquella noche,
qué, pero bueno. Siguiendo con la segunda historia llamada La Mansión Embrujada. ¿Y de qué va a ir, no? ¿De un castor que sueña con ser bailarín pero su familia lo obliga a ser carpintero? Obviamente no. Conocemos a dos amigas, Miko y Nanako, las cuales se estaban echando una maratón de películas de terror, dejaron mugre por todo el piso porque son unas cerdas, y Nanako, después de ver por la ventana una mansión abandonada que supuestamente estaba embrujada, y la cual también tiene rumores de que una persona se suicidó o fue asesinada ahí, sí, no saben bien el chisme al parecer. El caso es que trató de convencer a Miko de ir, pero esta se negaba, decía que no, que me da miedo, que no es buena idea, mirá si nos encontramos a Gasparín, pero después de tanto pide y pide, terminó convenciéndola y casualmente, esa misma noche, se cruzaron con dos amigas que también estaban de curiosas por la mansión. Pero estas minas no conocen el dicho de la curiosidad mató al gato, ¿no? El caso es que entraron y vieron lo mismo que se puede ver en cualquier casa abandonada. Polvo, ratas, cosas tiradas, un gato tratando de comerse a la rata, ya saben, cosas típicas de casas abandonadas. Pero llegó un punto donde todo se va al carajo, porque la puerta de la entrada se cerró sola. Habrá sido el viento, dijeron. La linterna se apagó sola. Se habrá quedado sin pilas, dijeron. Prendieron una vela y se encontraron un cuarto lleno de muñecas viejas. Y estas ya tenían todas las indicaciones que decían: peligro, Gasparín al acecho. Pero como son cuatro pelotudas, dijeron: nada fuera de lo normal. Y para peor, Miko entre las muñecas encuentra una caja musical y para volverlo todo más tétrico decidió hacerla sonar. Y es ahí cuando empieza a alucinar con que todo empezó a derramar sangre, aunque eran alucinaciones. Tranquilos, sí, tranquilos, ¿no? Pasa una casa abandonada y tenés alucinaciones con que todo derrama sangre. No, señor, tranquilo las bolas. Igual, sí, tranquilos porque puede ponerse peor. Encuentran una muñeca con sangre y seguido una silueta al fondo del cuarto returbina a la que le tiran un juguete y resultó no ser solo una silueta, sino que era el fantasma con una cara toda turbina que, como vio que estas son lo suficientemente boludas como para no salir corriendo, empezó a cortar sus cuerpos en pedazos hasta que Miko parece que tras el trauma queda desmayada y despierta en su cama. Ah, debió haber sido una pesadilla por haber visto tantas películas de terror, dijo. Sí, como si alucinar que te desangras o verte deforme en el espejo no fuera raro, ¿verdad? Encima se reasustó cuando se cruzó con las amigas y vio que estas tenían las marcas en el cuerpo que les había cortado en la noche anterior, pero por algún motivo ellas no se acordaban de nada, así que dijeron: ¿y si volvemos a ir? Sí, me parece una buena idea. Y ahí de nuevo, cuatro boludas yendo a saludar a Gasparín. El tema es que se volvieron a la mansión y terminaron encontrándose con el cadáver de Miko. Pero si Miko está muerta, ¿esta quién es?, te preguntarás. Pues Gasparín, quien las termina matando, y luego aparece Michael Jackson, quien parece haber perdido la cabeza, que nos dice: pero qué mina boluda, ¿no? Pudieron haber salido corriendo y se salvaban. Y sí, Michael, la verdad es que sí, son cuatro taradas, pero bueno, hasta ahí el resumen de esta cosa re turbia. Espero les haya gustado, suscríbanse si es así. Recuerden que mañana a esta misma hora hay nuevo video en el canal, así que prepárense porque este Halloween se viene bien turbio. Báñense. Chao.